Bien. Entonces eso es lo más complejo de las benzos. Después, ¿qué otra cosa es complejo? Pues el tratamiento de la dependencia, ¿no? Que ya lo vimos. Ya nada más a modo de recordatorio, en cuanto a las estrategias de cese de benzos, no hay una que sea completamente ideal. Por más que hayamos hecho nosotros el ejercicio del cálculo, pues va a haber momentos en donde el paciente pues no se puede adaptar, que nosotros tengamos que hacer otra cosa. Entonces no hay una cuestión ideal, ¿no? Tampoco hay una recomendación para no iniciarlos. Se van a topar con la situación en la que ya hicieron todo el ejercicio de quitarle y el paciente por alguna otra razón puede tener otro evento de ansiedad y necesidad de reiniciar la benzo, y ahí no hay recomendación para no reiniciarla. Si nosotros tenemos todo en cuenta para seleccionarla mejor por el tiempo correcto, pues se la debemos de iniciar. Es un reto. El adyuvante pues solo es cuando tenemos que tratar la cuestión que desencadenó la prescripción, y la mejor estrategia o la estrategia que reúne más cualidades para hacer una que tengamos que priorizar en su uso, pues es el cese a través de reducción gradual, ¿no? Eso es la parte como a modo de recordatorio, ¿ok? Ahora vamos a ver 4 IPPs en modo de repaso, a modo de recordatorio, porque la realidad es que ya las usan. Vamos a empezar con el clona. Aquí va a ser mucho, realmente nada más que tomen apuntes o que se lleven la diapo. El clonazepam, el nombre comercial más común pues es Rivotril, pero hay más, ¿no? Las presentaciones en las que vienen son orales e inyectables, tanto intramuscular como para forma intravenosa. El medicamento por vía oral, vamos a tener gotas, comprimidos y tabletas orodispensables. A lo mejor aquí ustedes están familiarizados con las tabletas y con las gotas, pero también esta es una forma que, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de prescribir Anzanera. Era el único clona que había cuando, y él viene en tabletas orodispensables. Y la indicación, que esto es lo que tenemos que hacer como pues mucho repaso, la indicación pues es como antiepiléptico y como agente antipánico, ¿no? Aquí no viene tratamiento del insomnio, ni del sueño, ni nada, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo en todas las IPPs, ¿no? A pesar de que este módulo de las benzos viene dentro de su programa como tratamiento de los trastornos del sueño, si se dan cuenta, ninguna benzo tiene la aprobación para hacer tratamiento como inductor del sueño para el insomnio, ¿okay? Los comprimidos tenemos de 0.5 y de 2 miligramos, y orodispensables es de 0.01. Este es el Anzanera, y de aquí tenemos Rivotril, Rivastine o cualquier otro. Las gotas vienen 2.5 miligramos, 1 mililitro, y el frasco es de 10 mililitros. Y las ampolletas vienen 1 miligramo por mililitro, tanto en la presentación IM como IV. A ver, tómale. Sí, la alcanzaste, ¿no? De todas maneras, estas se las paso. La posología para epilepsia es 1.53 veces al día, máximo 20 miligramos para el mantenimiento de 3 a 6. Y para trastornos de pánico, la forma inicial es de 0.025 2 veces al día. Y la dosis que viene recomendada como máxima para esta prescripción en la IPP es 4 miligramos. Creo que la verdad muchos pacientes se saltan esta dosis, ¿no? Pero si se dan cuenta ya es una indicación off-label. Si nosotros damos más dosis para el trastorno de pánico o para el tratamiento de trastornos de ansiedad. Advertencias y precauciones. Bueno, de hecho en el 2017 normalmente leemos el warning. La FDA emite un warning acerca del uso conjunto de depresores del sistema nervioso central y benzos, ¿no? Esto va mucho orientado hacia la prescripción de opioides y benzos en Estados Unidos, que ahorita la cuestión muy alarmante es la prescripción de opioides en Estados Unidos. Esto aumenta la mortalidad por depresión respiratoria y la mortalidad por accidentes causados por la sedación. Entonces, en realidad, hay hasta un warning para que ustedes limiten la prescripción de benzodiazepinas
y opioides en un paciente. Aquí es muy raro que le demos opioides, pero sí es más común el uso conjunto con alcohol, ¿no? Entonces, cuando les preguntan, la realidad es que a dosis estables de benzo no va a causar ni depresión respiratoria ni cardiovascular si se toman una copa de alcohol, pero sí va a aumentar la sedación originada por el consumo de alcohol. Y la reacción paradójica aquí es una cita literal de la IPP, porque esto sí lo pueden ver, a lo mejor lo han visto en el momento de que le dan un lora a un viejito en la guardia, ¿no? Y después le quieren dar otro, y ya dicen, ya tiene 3 miligramos de lora y el paciente sigue agitado, ¿no? Y la realidad es que se están lidiando ustedes con esto, que es una reacción paradójica, ¿no? Esto se da más que nada en los extremos de la vida. Ninguna benzo tiene una indicación como agente antipánico en pediatría. La única indicación de benzos para pediatría es epilepsia. Entonces, esos pacientes pediátricos con epilepsia que les dan dosis de mantenimiento con clona, se empezó a ver esto: inquietud, agitación, irritabilidad, agresividad y ansiedad. Eso también, cuando se da la prescripción en viejitos, es relativamente común, como el 20%. Entonces, cuando ustedes vean una persona mayor, que es lo que a lo mejor se puede necesitar de forma más común, con una reacción de estas con benzo, pues ya no le dan más benzos, ¿no? Porque van a empezar a generar primero más cosas paradójicas y después una sedación increíble, que van a estar 2 días tirados. Entonces, no se arriesguen. Entonces, consideren que los pacientes pueden tener esta reacción paradójica con benzo. Lo más común es niños y ancianos, pero también puede haber adultos que tengan. Las cuestiones relacionadas con la alteración de la memoria también son frecuentes, ¿no? La reacción paradójica puede pasar en cualquier momento o solo la primera vez. No, puede ser en cualquier momento, pero lo más común es cuando el paciente no tiene prescripción previa de benzodiazepina. Entonces es como en las etapas iniciales. Pero también puede salir como sistema de mantenimiento y hay aumento de dosis. Entonces, si también le bajamos la dosis y por algún momento le tenemos que subir la dosis, ahí se puede presentar. Lo más común pues es cuando no hay prescripción previa de benzos. Doc, y por ejemplo, si a la primera nos da una reacción paradójica, es necesario, bueno, ¿se tiene que omitir dárselo después? Sí. ¿O? En cuanto a las cuestiones farmacocinéticas, se absorbe generalmente a los 25 minutos y la concentración plasmática máxima es entre 1 y 4 horas. Aquí van a ver que algunos de sus RMAs les dicen, pues dale gotas porque actúan más rápido, y la realidad es que sí. O sea, la velocidad de absorción de las gotas es más rápida si se comparan con los comprimidos, tanto los dispersores como las tabletas. La unión a proteínas es del 86%, casi todas las benzos, es más, todas las benzos son altamente lipofílicas, por eso penetran de forma importante al sistema nervioso central. Es metabolizado por 3 a 4 como casi todas las benzos, y la eliminación, la vida media de eliminación es de 30 a 40 horas. Estas son las tablas que vienen en las IPPs acerca de las reacciones adversas. La vimos con los ISRS. Entonces aquí viene la frecuencia en la que se presentaron estos efectos adversos, que son los que se consideran como los más frecuentes, porque por lo menos llegan a presentarse en el 5% de la muestra de la población de los estudios pivotales. Entonces, número 1, somnolencia, cefalea, y después hay un montón de otros síntomas o reacciones adversas que se pueden presentar. La realidad es que somnolencia, pues es lo primero, que ya vimos la cuestión farmacológica por la cual pasa. Eso es con clona. Es una revisión rápida de la IPP, casi todo lo saqué de la de ribotril. El lorazepam es otro medicamento que van a utilizar. El lorazepam, el nombre comercial es Ativan. La indicación es alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad, y tiene todo este espectro de trastornos de ansiedad, desde la IPP como la aprobación. Trastornos de ansiedad generalizada, estados psicóticos asociados a síntomas de ansiedad, síntomas somáticos,
ansiedad reactiva, abstinencia alcohol, delirio tremens, premedicación quirúrgica, terapia adjunta de los fármacos antieméticos para la profilaxis de síntomas de ansiedad en cáncer y quimioterapia. Entonces, la realidad es que nuevamente la prescripción va orientada hacia trastornos de ansiedad, nada hacia cuestiones relacionadas con sueño. Viene en vía oral y en una presentación intravenosa. Oral de 1 o 2 miligramos, esta pues la prescriben mucho. Hubo también muchas que casi aquí prescribimos la de 40, aunque hay veces que tenemos que prescribir la de 80. Y esta es la posología, ¿no? La dosis de inicio oscila entre 2 y los 6 miligramos por día y la dosis máxima recomendable es de 10 miligramos. Y esta es la forma en la que la IPP desglosa cómo lo tenemos que prescribir para estas indicaciones. Por ejemplo, para la cuestión asociada al retiro de alcohol, se empieza con 2 a 3 miligramos al día, divididas en 2 o 3 días. Y eso es todo lo que viene en la IPP, ¿no? Es solo la forma en la que se inicia, ya no cómo se lleva. Esto pues solo es para tener en cuenta cómo se recomienda la prescripción. La realidad es que nosotros jugamos con esta prescripción, pero todo parte desde la IPP. Las reacciones y las precauciones, igual, alcohol, opioides y depresores del sistema nervioso central, reacción paradójica, cuestiones relacionadas con la memoria y el warning sobre el uso en el embarazo. En el embarazo, pues sí tiene un potencial teratogénico y un potencial de depresión de la respiración del recién nacido, ¿no? Entonces, son las dos cuestiones como que por la cual no se recomienda el uso de las benzos en el embarazo. Se absorbe a los 25 minutos, la concentración plasmática máxima está entre media hora y 3 horas después de la dosificación. También una unión de proteínas muy alta, el 90%, lipofílico, metabolizado por 3 a 4 y se elimina entre 12 y 16 horas. Nuevamente, otra vez, la tabla de las reacciones adversas asociadas a más del 5% son realmente muy parecidas en todas las benzodiazepinas. Y después nos saltamos al bromazepam. No sé si lo utilizan. Se utilizó mucho durante un tiempo. Después lo retiraron para un relanzamiento del Lexotan. Por ejemplo, me voy a saltar tantito. Aquí distribución a proteínas es del 70%. Este sí lo utilizo más cuando tengo que darle una benzo viejito. Sobre todo por esto, porque no se pega tanto a las proteínas y tengo un poquito más de margen para jugar con la dosis y que no tenga reacciones adversas en caso de que sea un paciente frágil o desnutrido. Entonces este es un buen medicamento, realmente a veces lo pueden utilizar como una opción buena cuando están tratando pacientes con ansiedad. La indicación nuevamente es puro ansiolítico y solo viene en presentación oral. En México creo que solo hay la de 3 y la de 6, la de 1.5 no se tiene, pero estas son las que vienen desde la IPP. La posología, la dosis es de 1.5 a 3 miligramos 3 veces al día y en pacientes graves hospitalizados es de 6 a 12 miligramos 2 o 3 veces al día. ¿Okay? Las advertencias son casi las mismas, ¿no? Aquí es lo que yo les decía. Aquí la preferencia que yo tengo es justamente la unión a proteínas, y se las doy a viejitos cuando se lo tengan que dar. Entonces aquí podemos tener un mejor margen. La concentración plasmática es 2 horas después de la máxima, se da a las 2 horas, igual metabolizado por 3 a 4 y la eliminación a las 20 horas. Nuevamente el perfil de efectos adversos. Y el alprazolam, el tafil, ¿no? Varias presentaciones desde el punto 5, desde 0.25 hasta 2 miligramos. Nuevamente la indicación está orientada hacia los trastornos de ansiedad. Todas las benzos tienen las propiedades de sedación, manejo de la ansiedad y relajante muscular, pero todas tienen la indicación hacia el manejo de la ansiedad, ninguna hacia los trastornos del sueño. Entonces la dosis inicial es de 0.5 miligramos administrados a la hora de dormir o 0.5 miligramos 3 veces al día. La dosis máxima es de 10 miligramos al día. Las advertencias son exactamente las mismas. La distribución
Esta tiene un poco más de unión a proteína, muy parecida a la del clonazepam, mayor que la del bromazepam. La concentración plasmática máxima se alcanza a las 1 o 2 horas, metabolizada por 3 a 4 y se elimina en 2 a 15 horas. Y la tabla de efectos adversos. Esas son las recomendaciones desde la prescripción. A lo que yo voy, ninguno, quédense con que todos están orientados hacia el trastorno de ansiedad y ninguno hacia la cuestión de sueño. Porque sueño no es una cosa que nosotros podamos solo dar un medicamento y con eso pues abarcar toda la pues los factores desencadenantes del por qué esa persona tiene insomnio, ¿no? El insomnio tiene una particularidad, ¿no? La particularidad de que es un síntoma y es una enfermedad, ¿no? Lo más común es que sus RMAs le digan insomnio inicial, insomnio medio e insomnio final, y cada uno de esas cosas pues sí tienen sentido. A lo mejor se quedan hasta ahí y ya no investigan más, pero sí hay puntos relacionados con el origen de esto hacia un tipo de trastorno, hacia otro tipo, hacia otro tipo. Sueño es una cosa bien bonita, no sé cómo van en fisiopatos, si ya llegaron a esto, pero es tan padre que es una subespecialidad, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer sueño. Es tan padre porque entran otorrinos, entran neumólogos, psiquiatras, geriatras. Entonces es una cuestión, si se dan cuenta, entran muchas especialidades porque a todos los grupos de población pues les pegan los trastornos del sueño. Tenemos muchas formas de clasificar el sueño, ¿no? La más burda es si es cuestiones relacionadas con el inicio del sueño o con la finalización del sueño. También podemos clasificarlo así como el insomnio, inicial, medio, final. Pero también se pueden clasificar si son trastornos motores del dormir, trastornos respiratorios del dormir o trastornos neuropsiquiátricos del dormir. Entonces tenemos una amplia gama de trastornos que ustedes ya han visto y que han tratado de forma incorrecta dándole una quetia o dándole una benzo, ¿no? Sin indagar en la generación, en qué generó ese síntoma, ¿no? Para hablar de sueño tenemos que ver la distribución normal del dormir, ¿no? Ahorita ya había puesto la diapo de la arquitectura del sueño, ¿no? Nosotros, para hablar de arquitectura del sueño, hablamos de patrones electroencefalográficos. No sé si ustedes han podido ver el reporte o han podido ver una polisomnografía. La polisomnografía tiene un montón de cosas que mide, ¿no? Son un montón de variables. Una de esas variables pues, son los patrones electroencefalográficos. Estos patrones electroencefalográficos se complementan con cuestiones electromiográficas, ¿no? Quiere decir que vemos cómo se comporta el ritmo cerebral, pero también el ritmo muscular durante el dormir. ¿Por qué? ¿Por qué sentido tiene eso? Que veamos actividad muscular durante el dormir. ¿Por qué creen que es importante? Pero, por ejemplo, sin llegar a la cuestión patológica, en la cuestión fisiológica, ¿por qué nos interesa ver ritmo cerebral y movimiento del cuerpo? Las benzodiazepinas musculares, las benzodiazepinas pueden empeorar un sábado. Pudiera ser, pero vamos a lo puro fisiológico. Por ejemplo, ¿qué pasa en cada etapa? En cada etapa, pero por ejemplo, así como les dije que clasificamos el sueño como trastornos de motores, respiratorios y neuropsiquiátricos, pues también clasificamos la arquitectura del sueño en dos grandes grupos, ¿no? Sueño que pertenece al REM y al no REM o no MOR, ¿no?
tú dijiste para saber el REM, ¿no? ¿Y por qué? No sé si bueno, realmente no sé si mirar los movimientos de los ojos. ¿Qué? Sí, pero ¿cómo? Entonces, esta clasificación de sueño REM y sueño no REM tiene un sentido porque el sueño REM o de movimientos oculares rápidos no tiene solo esa particularidad de tener movimientos oculares, ¿no? También, por ejemplo, cuando nosotros pedimos una polisomnografía también tiene valores de electrooculograma para saber los movimientos. Pero no solo es eso lo que nos determina que el paciente está en sueño MOR. El sueño MOR es tan padre que tiene tiene características que lo hacen especial. Una de esas es que apaga todo el tono muscular, ¿no? O sea, durante la fase de sueño MOR estás teniendo ensoñaciones, estás soñando, ¿no? Entonces, cuando estás soñando, pues no puedes estar actuando lo que sueñas porque vas a rodar y caerte, si tienes compañero de cama le vas a pegar, te puedes lastimar, ¿no? Entonces, a nivel del tronco se apaga la señalización de movimiento muscular. Entonces tienes toda la actividad cerebral como si estuvieras en vigilia, pero sin tono muscular, ¿no? Entonces esa es una de las particularidades y es por eso que nosotros medimos movimientos durante el sueño. Entonces si vemos que el patrón del electroencefalograma es como este, hace unos picos, es como muy parecido a la actividad de vigilia. Y acá, si esto, digamos, esto es el tono muscular, si tiene un patrón parecido a la vigilia y una línea isoeléctrica, que quiere decir que no hay actividad muscular, pues nosotros asumimos que está en sueño MOR, ¿no? Podríamos tomar este como si fuera el patrón de movimiento del oculograma, del electrooculograma. Entonces tendríamos actividad similar a la vigilia, sin movimiento muscular y movimientos oculares rápidos, y con eso, ¿en qué fase de sueño diríamos que está? En sueño REM, sueño MOR, ¿no? Esas son una de las características del sueño MOR. También tiene otras características que es circadiano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Sí, pero ¿cuál es el patrón? Creo que 3 o 4 ciclos, ¿no? A ver, también. REM, no REM, REM, no REM. Sí, pero la cuestión de que es circadiano quiere decir que solo debemos de hacer un sueño MOR En la noche. ¿no? O sea, el momento en que te acuestas en la noche a dormir es el momento en que tienes sueño MOR, ¿no? Si ustedes hacen siestas y en esas siestas están soñando, es que ya tienen un síntoma que se llama intrusiones del MOR o SORREMs. Ahí ya se perdió el patrón circadiano, ¿no? Esto es característico de la narcolepsia, pero lo más frecuente es que se trate por privación de sueño, ¿no? Que a lo mejor a ustedes ya les ha pasado que están en la sesión y se despiertan cuando ya están sintiendo que están soñando, ¿no? Sí. No tienen narcolepsia, tienen privación de sueño. Si todo lo del sueño está controlado y tienen ese síntoma, pues sí, se orienta más a una narcolepsia, que es más común de lo que creen. Esta es la distribución de la arquitectura normal del sueño, ¿no? Y vienen porcentajes, porque si ustedes piden una polisomnografía, se los van a dar de esta manera, ¿no? Así a golpe de vista, ¿cómo interpretamos esta distribución? Primero, esto es la distribución del sueño no REM y del sueño REM, o MOR, o no MOR y MOR, ¿no? ¿Cuál es la mayor cantidad de sueño que tenemos durante la noche? No REM, ¿no? Y es justo lo que tú decías, o sea, vienen en ciclos. Empiezas N1, N2, N3, MOR, y se reinicia. Tenemos entre 4 y 6 ciclos de sueño MOR por noche. Esto quiere decir que cuando agotemos nuestros ciclos de sueño MOR nos vamos a despertar y ya no va a haber manera de que nosotros volvamos a dormir, ¿no? Entonces, les voy a explicar cómo funciona la depresión con relación a esta arquitectura del sueño. El cambio con relación a la arquitectura del sueño que tiene la depresión
es disminución de la latencia amor. ¿Eso qué significa? ¿O qué entienden ustedes si yo les digo disminución de la latencia amor? Que dura menos tiempo del que debería. ¿Pero qué? El no REM. El no REM. O sea, pasa más rápido al otro al REM. Vas a estar ciclando más rápido. Ok. Van a ser más breves, ¿no? Entonces vamos a tener los ciclos de sueño humor de forma más corta. Si yo les digo que es constante la cantidad de ciclos que tenemos de sueño humor, ¿qué le va a pasar a este paciente? ¿Qué cambio va a tener con relación al sueño? No reparador. Despierta antes. ¿Sabes? Está más temprano. Exacto, ¿no? O sea, esta persona se va a poder dormir, todos sus ciclos de sueño humor van a estar más rápidos porque no va a tener la mayor cantidad de sueño que es no REM. Se le van a acabar los ciclos de sueño humor y se va a despertar, no va a poder volverse a dormir. Nosotros le decimos sueño final, ¿no? Entonces, a ese paciente, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Darle una benzo o darle un ISRS? Darle un ISRS porque también el cambio que tiene es prolongar la latencia amor, el ISRS. Entonces vamos a empezar a reestructurar. N1, bueno, antes había N1, N2, N3 y N4, ¿no? Tiene como desde el 2016 que N4 y N3 se volvieron una sola parte, o sea, solo se llaman ahora N3. Y esto es sueño no REM. El N1 es una fase transicional entre estar dormidos, entre estar despiertos y estar dormidos. Ejemplo clásico, vamos a hacer una película. Sí, pero no te duermas. Ya te dormiste. No. Esa fase en la que no sabes si estás despierto, dormido, qué pasó. Estás dormido en N1, porque solo es sueño basura que sirve para pasar de estar de vigilia a dormir, ¿no? Es sueño basura. ¿El paciente con SAOS duerme o no duerme? Tú dices que no duerme. ¿El paciente con SAOS duerme o no duerme? Con SAOS. ¿Alguien que haya visto a una persona que ronca? Está con tono muscular. ¿Está dormido y está roncando o está despierto? No se despierta. No siempre. No se despiertan, tienen alertamientos, que son cambios del patrón electroencefalográfico como si estuvieran despiertos, sin la conducta de despertarse. Entonces esto hace que tengan alertamientos y se reinicie el ciclo. El paciente con SAOS sí duerme. Tú lo pones ahí 20 horas va a dormir, pero 20 horas va a estar en N1. Entonces es un sueño basura, no reparador, no entra a fases profundas. El paciente con SAOS al otro día que tiene somnolencia. Entonces solo sirve para pasar de vigilia a dormido. Si nosotros prolongamos el tiempo de sueño de N1, pues vamos a tener mayor cantidad de sueño basura, que no es un sueño reparador, ¿no? Ese paciente va a dormir mejor con una benzo, no, va a dormir mejor con un CPAP, ¿no? Entonces ese paciente puede tener también insomnio medio, ¿no? También les puede decir que a mitad del sueño se despierta por una apnea o por un ronquido y que le cuesta trabajo dormir. Ese paciente, lo más seguro es que alguno de ustedes ya le recetó una benzo o ketia, ¿no? Cuando la realidad es que el tratamiento va a ser lo respiratorio, ¿no? Después tenemos la fase en donde tenemos la mayor cantidad de sueño, que es la N2, 50%, y después la fase de sueño de ondas lentas, que es N3. Esta es la fase de sueño más profunda y que sirve como preámbulo para entrar al sueño MOR. Entonces aquí tenemos la distribución normal. Otra cosa, el sueño MOR no se modifica con la edad. Así vivamos 300 años vamos a tener entre 4 y 6 ciclos de sueño MOR. No se va a cortar nunca. Hay otros cambios relacionados a la edad que sí afectan, pero en el MOR no. ¿Y eso es como personal? ¿Cómo? Genético, o ya tenemos de que cierta cantidad de REM cada quien? No, es que, ay, hola, yo tengo 4 de REM, yo tengo 5. Durante la noche puedes tener entre 4 y 6, o sea, una noche puedes tener 4, otra noche puedes tener
Bueno, entonces, no se ve bien. No sé si se alcanza a distinguir esto. Bueno, la polisomnografía es un estudio de 8 horas que se divide en unas cosas que se llaman épocas. Esto es una época de una polisomnografía. Parece un electroencefalograma, pero es una época de una polisomnografía. La diferencia, si ustedes ven un trazo, es que el electroencefalograma divide en 10 segundos y este en 30 segundos. Entonces, imagínense que tienen un estudio que dura 8 horas y que aparte tienes que calificar cada época de 30 segundos. O sea, yo roté en el dinero en sueño y también hacía guardias calificando otras cosas. Hacías, si acaso, una por guardias porque no hacía así. Dar clic y ver, y vas cambiando épocas de 30 segundos hasta que acabes las 8 horas del estudio. Entonces se reportan así, en proporción, ¿no? Si ustedes ven este reporte de proporción y ven que el N1 es el 60%, pues ya se están orientando a que algo está pasando mal, ¿no? Pero también dan esta gráfica que esperaría que se viera mejor. Esto es el compendio de todo el estudio en una representación gráfica. Esto se llama hipnograma, así como si fuera un histograma. De hecho parece un histograma, pero es de sueño, ¿no? Entonces es el compendio de todo el estudio graficado. Y empieza desde que el paciente está despierto. No sé si alcanzan a ver aquí en la compu, que se ve que era gris, ¿no? Así como está aquí. Entonces aquí es que el paciente está despierto y empieza a transicionar entre fases para llegar a amor. Estas partecitas naranjas son la representación de sueño-humor. Esto es un hipnograma normal. El paciente está despierto, pasa a N1, N2, N3, REM. Y otra vez N1, N2, N3, REM. Aquí tuvo las 6 etapas de REM, ¿no? Ese se despertó, ¿no? Es normal tener alertamientos. O sea, el despertar y el alertamiento tienen una diferencia porque el alertamiento solo es el patrón electroencefalográfico, ¿no? El paciente con SAOS, cada ronquido o cada apnea tiene un alertamiento, pero solo es el cambio en la actividad cerebral, sin la conducta de pararse. Aquí pues se paró al baño, orinó o algo. Eso es un despertar. O sea, hubo un cambio del patrón electroencefalográfico y una conducta, levantarse y ir al baño, ¿no? Es normal tener alertamientos. Creo que es normal hasta tener 2 o 3 por hora. Y es normal tener 1 o 2 despertares durante la noche, sin dificultad para volver a conciliar. Entonces, esta es la distribución normal, ¿no? Por ejemplo, el paciente con SAOS, no veríamos esto. Primero veríamos casi ninguna entrada a amor. Y todo el trazo estaría por aquí, en N1, ¿no? Entre alertamientos y N1, ¿no? El paciente pudo haber dormido las 8 horas del estudio, pero las 8 horas aquí, ¿no? El paciente, por ejemplo, no es el único método diagnóstico. Esta polisomnografía es el estándar de oro para el tratamiento, para el diagnóstico del SAOS, ¿no? Pero hay otras cosas que no miden, ¿no? Por ejemplo, hablemos de narcolepsia. Narcolepsia no es como en las caricaturas de mira cómo está, ya se durmió, ¿no? Es una cuestión de somnolencia excesiva. Somnolencia es la dificultad para mantener la vigilia o una lucha para estar despierto, ¿no? Entonces, si una persona sin ningún factor de privación de sueño hace siestas, pues está normal. Pero está peor que haga siestas y que tenga ensoñaciones. Eso quiere decir que durante su ciclo normal de sueño tiene intrusiones del humor en el día. Eso habla casi siempre de narcolepsia. Obviamente hablamos de que este paciente no tiene ningún factor de privación de sueño, ¿no? Entonces, la narcolepsia, su característica es que tenga somnolencia
y en soluciones. Eso no lo medimos con una polisomnografía, lo medimos con una cosa que se llama prueba de latencias múltiples a sueño REM. El paciente, para empezar, esta prueba se hace en el día, son siestas. Pones al paciente a hacer siestas de 20 minutos y le haces 4 siestas espaciadas por periodos de 2 horas. Y ves primero si se queda dormido y si tiene intrusiones del mono. Se grafica más o menos como esto, pero imagínense que en lugar de estar así como un histograma está acostado. Vemos si el paciente se queda dormido y después si entra REM. Si entra en 2 de esas 4, ya tienes el diagnóstico de que ese paciente tiene narcolepsia, ¿no? Entonces, ese paciente va a tener somnolencia excesiva y paradójicamente va a tener insomnio, ¿no? Entonces puede tener muchas dificultades para quedarse dormido. También puede tener otros síntomas como que se le suba el muerto, ¿no? Eso es muy común. Y las alucinaciones hipnagógicas son en el momento en que te estás quedando dormido, hipnopómpicas es cuando te despiertas y tienes, ¿no? Entonces, estos tienen insomnio, alucinaciones hipnagógicas y pues esto es que se le sube el muerto, se me olvidó cómo se llama. Bueno, este es un hipnograma. Este es un hipnograma de una persona joven, un hipnograma de una persona vieja. La realidad es que el cambio que tiene la persona vieja es que tiene más afectamiento, eso sí, pero tiene una cantidad de sueño igual que un joven. El cambio que sí es relacionado con la edad son los picos de melatonina, ¿no? Entonces, el pico de melatonina de una persona joven alcanza 220 picogramos por mililitro. Y el pico máximo de melatonina de un viejo es de 40, ¿no? Este sí es el cambio. Entonces los pacientes van a tener dificultad para iniciar el sueño. Bueno, no sé si aquí sigue esa moda, pero hubo una moda en la prescripción de fármacos para el sueño, que era dar melatonina. No sé si sigue, ¿no? Pues obviamente sí funciona, porque funciona con estas cosas. Pero la melatonina tiene una vida media como de 1 hora, ¿no? Y un pico máximo como de 40 minutos. Entonces, la situación en donde funcionaría darle algo, darle melatonina a un paciente con insomnio solo sería en insomnio inicial y con una latencia sueño bien cortita. La latencia sueño normal es de 25 minutos. O sea, si nosotros le preguntamos si tiene 40 minutos, sí pudiera funcionar. Pero si pasa 2 horas, no. Tengo una pregunta. Es que yo un tiempo que ¿no? y me pasaba que me despertaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se me despertaba muchísimo más para mí. Porque seguramente tu problema no era solo el había otras cosas, ¿no? Entonces la melatonina hace su acción en el inicio del sueño, ¿no? Si tu problema solo es iniciar el sueño, te va a funcionar. Pero si a eso le agregas que tienes, no sé, otros síntomas que hacen que te despiertes a medianoche o al final, pues eso ni los tocan, ¿no? Te va a arreglar eso, pero todo lo demás no. Entonces un paciente con depresión que tiene insomnio final y le damos melatonina, eso y nada va a ser exactamente lo mismo. Y la melatonina que están promocionando ahora como la de liberación prolongada y no sé qué. Pues todas son de liberación prolongada, porque la que te venden así en el Nutriza es de liberación inmediata y no se libera tan rápido que ni siquiera se absorbe y se elimina con los puros ácidos gástricos. La melatonina de liberación prolongada, esa es la que compras en la farmacia y es para el tratamiento del insomnio. La más común es Cronocaps. Entonces esa es la que ya viene así cubierta entérica para que se pueda absorber, haga su efecto y que sirva, ¿no? Todas las que compras en el Nutriza, en los de esas son de liberación inmediata y se liberan desde el momento que las tienes en la boca, ¿no? Y al momento que están en el estómago ya se degradaron por los ácidos gástricos. Esas no, o sea, las que tú vas a recetar vienen de 3, las que tú vas a recetar vienen de 3 a 5 miligramos en
liberación prolongada. Hay unas individuales. Ajá, también. Y efecto de donde la luz se puede. No, de hecho, la forma en que le das melatonina es, le das la melatonina 1 hora antes de lo que planea dormir y al momento que se la toma, pues ya va a ir todas las cuestiones relacionadas con la luz, ¿no? Porque el pico máximo depende de qué tanta oscuridad tenga. Entonces el paciente no tiene que estar expuesto a la luz porque si no, no tienes este comportamiento. Tú le puedes dar así todo el frasco de melatonina y seguir en la coma y no vas a tener estos picos que es lo que estás buscando. Entonces la regulación de la melatonina es con la ausencia de luz, que es lo que buscan. Entonces, bueno, esos pacientes con melatonina pues solo serían candidatos a esta farmacoterapia si tienen problemas relacionados a latencia de sueño y esa latencia de sueño se prolonga pero no tanto, ¿no? Solo sería eso la forma en la que funcionara. Si no es así, no va a funcionar. La somnolencia cae también en cuestiones relacionadas con la farmacoterapia del sueño porque es una cosa que se llama repercusiones diurnas de un mal dormir, ¿no? La realidad es que ustedes seguramente tienen esto porque ya tienen más de 2 semanas de estar expuestos a condiciones poco favorables del dormir, ¿no? Y todo el tiempo tienen un guardia, ¿no? Si no tuvieran eso, si fueran una persona que no hace guardia o que no tiene nada que hacer sus sueños, pueden tener una noche de insomnio y al otro día tienen estar normal. Sí pueden estar más cansados, pero no van a tener somnolencia, no van a tener esta incapacidad para mantener la vigilia. Esto solo se presenta si nosotros pasamos 2 semanas con cuestiones adversas en relación al sueño, con malas condiciones de dormir. Entonces esto se presenta cuando una persona ya de forma crónica tiene cosas que le afectan el sueño, ¿no? Por eso las personas con SAOS tienen somnolencia, las personas con episodios depresivos pueden tener somnolencia porque por criterios de temporalidad ya pasaron las 2 semanas, ¿no? De presentación probable de estas cuestiones del sueño. Entonces esto no es algo menor, ¿no? Si ustedes empiezan a ver que una persona tiene somnolencia, quiere decir que tiene cuestiones crónicas de un mal dormir, ¿no? Y tenemos que ver. Tampoco le damos solo modafinil o metil. Tenemos que ver la causa de qué está pasando. Porque un paciente con SAOS le damos modafinil, pero la cuestión es que tenemos que hacer que respire bien en la noche para que se le quite la somnolencia, ¿no? Esto se relaciona con mortalidad, aumento de la mortalidad en general, por accidentes, caídas y también con deterioro cognitivo. Bueno, estos son algunos papers sobre deterioro cognitivo y somnolencia. En teoría hay una cosa que se llama la hipótesis del reclutamiento neuronal. Supone que si ustedes tienen una noche de mal dormir, al otro día van a estar bien, si es la noche única y no tienen ningún otro factor asociado a malas condiciones del sueño, porque las neuronas que ven esto caen en temporal, frontal y son heteromorales, o sea, pueden funcionar con neuronas que están en otro lado. Esa cuestión hace que si tú tienes una noche de mal dormir, reclutes actividad neuronal de otros lados y compenses, ¿no? Esto fracasa como a las 2 semanas. Entonces, ese proceso de reclutación neuronal va a acelerar la forma en la que captas factores neurotróficos, ¿no? Entonces, si esto lo mantienes de forma crónica, crónicamente vas a estar depletando tus factores neurotróficos y haces que la persona tenga deterioro o muerte neuronal de forma más acelerada, porque estás quitándole todos los factores neurotróficos para tener bien esas neuronas. Entonces, la somnolencia se relaciona con aumento del envejecimiento cerebral. Y hay un concepto muy padre que es la fragilidad cerebral. Si en algún momento llegan a ver cuestiones de psicogeria, van a ver esto, ¿no? La fragilidad del cuerpo y la fragilidad del cerebro, ¿no? Entonces también se asocia con depósito de beta amiloide, otro, ¿no?
Y por ejemplo, esta parte fue de mi tesis, de cómo los pacientes con puntajes mayores de Epworth tienen peor rendimiento en la prueba de Moffitt. Y vamos a quedarnos hasta acá. Y después seguimos con los métodos diagnósticos del sueño y ya después farmacología de los trastornos del sueño. ¿No? ¿O tienen alguna duda? Yo tengo una duda Yo tengo una duda de lo de benzodiazepinas. Por ejemplo, en los pacientes renales que tienen como los ataques, paroxismos. Los pacientes renales no requieren ajuste. Los únicos que quieren reajuste son los pacientes Hepáticos. Ok. Las benzodiazepinas actúan en cuestión de la arquitectura del sueño, limitando los ciclos de sueño-humor, ¿no? Entonces, los pacientes que tú le das una benzo van a generar dos cosas. Aumento de la actividad cerebral, o sea, paradójicamente ustedes van a pensar que si les das benzo y si tomas un electro, todas las ondas van a estar más lentas, van a estar realmente más aceleradas. Y el otro cambio es que estos ciclos de sueño-humor sí se van a presentar, pero van a ser cortitos, ¿no? Entonces, las personas con sueño-humor, con tratamiento con benzodiazepinas para el insomnio, tampoco tienen un sueño reparador, porque estos ciclos de sueño-humor, en donde tenemos procesos relacionados con la limpieza del cerebro, las apocorinas aquí limpian todas las cuestiones de inflamación y de citotóxicas y de activación de la microbia durante estas etapas, pues no las tiene. Entonces estas fases de sueño reparador, el paciente que le das benzo, pues no las va a tener, va a dormir un montón de tiempo, pero vamos a limitar estos. Esta cosa que viene aquí, que se llama trastorno conductual del sueño-humor, está bien padre, es una cosa que dentro de poco va a ser una demencia, y lo tratamos justo dándole benzos, porque este paciente durante el sueño-humor va a tener conductas, o sea, se va a mover, el paciente va a pegarle a su compañero de campo, o va a rodar y se va a pegar él. Entonces, el tratamiento es darle benzos, darle dosis chiquitas de clona. ¿Por qué creen? Para limitar eso. Para que no tenga episodios de sueño-humor. Y en el sueño-humor, que es donde se está moviendo, porque ya no tiene el freno del tono muscular, o sea, mantiene el tono muscular, pues que nosotros limitemos los riesgos porque ya no presenta sueño-humor. Esta es una polisomnografía, ¿no? Entonces, en la polisomnografía vemos varias variables, ¿no? Aquí es electroculograma de ojo derecho y de ojo izquierdo. Entonces aquí vemos movimiento. Esto que dice aquí chin es electromiograma del mentón. O sea, no son estas nada más las que les voy a decir, hay un montón. Aquí este paciente tiene una derivación frontal, dos centrales y uno occipital. Casi siempre ponemos tres: frontal, central y occipital. Aquí tiene dos occipitales, electromiografía de pies y electrocardiograma. También le ponemos bandas de tórax y bandas de abdomen. Eso es para ver el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. Pero las bandas son importantes porque con eso hacemos la diferencia si el paciente tiene una apnea, si esa apnea tiene un origen cerebral o periférico. Las apneas del paciente con SAOS, ¿cómo son? ¿De origen central o son de origen periférico? Periférico. ¿Y cómo podríamos saberlo con las bandas? Los movimientos de la musculatura del tórax. Porque vamos a ver la apnea y después el esfuerzo ventilatorio, ¿no? Los pacientes que tienen Arnold Chiari tipo 2, tienen como una herniación ahí en el cerebro. Esos pacientes tienen un montón de apneas durante el sueño, pero son apneas centrales. Entonces ves que el paciente no tiene flujo respiratorio y tampoco tiene esfuerzo, ¿no? Entonces ahí hace la diferencia. Entonces este paciente, vamos a ver esta época. Primero, esta es una época. La época se subdivide en mini épocas de 10 segundos, ¿no? Entonces, mini épocas de 3 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí vemos que son 30 segundos.
Este paciente, ya les dije, tiene electroculograma, electromiograma, electroencefalograma, electromiograma de piernas y electrocardiograma, ¿no? Aquí, electroculograma. ¿Tiene movimientos oculares rápidos? Pues sí, porque nosotros vemos que aquí hay oscilaciones, quiere decir que los ojos se están moviendo, ¿no? El patrón, les dije que era como el de vigilia. Son dientecitos muy chiquitos de actividad, como si estuvieras despierto, actividad alfa. Aquí parecen como estos, así chiquitos, pues sí, ¿no? Entonces el paciente tiene actividad en el electroculograma, tiene actividad parecida a la vigilia, y estos, tanto el electromiograma de mentón como el de pierna, están isoeléctricos, no tienen actividad muscular. Entonces tiene, aquí que dijimos, actividad ocular rápida. Aquí que dijimos, Vigilia. parecida a vigilia. Y No, aquí, alfa. ¿tiene o no tiene tono? No hay tono. No hay tono. Entonces, ¿en qué fase está? El REM. En fase REM, sueño humor, ¿no? Entonces, aquí, así se ve una época de sueño humor, ¿no? Esto ya es otra época, ¿no? Entonces, aquí tiene las mismas derivaciones. Electroculograma. Aquí está en movimiento como este, sí, ¿no? La actividad cerebral También tiene estos alfa. dientecitos como los de acá, también. Pero Y aquí tiene electromiograma del mentón y de piernas, tiene tanto el oscurecimiento de la línea, o sea que hay tono, y tiene twitches musculares, ¿no? Entonces, este paciente no está despierto, tiene trastorno conductual del sueño humor, entonces tiene el electroculograma, la actividad cerebral, pero mantiene el tono muscular durante el sueño humor. Entonces, este paciente tiene un sueño humor patológico, se llama así sueño humor sin atonía. Hay muchas causas. Una de las causas más comunes es la prescripción de ISRS. El ISRS hace que tengas sueño humor con tono muscular. Pero si descartas todo, tienes un paciente con trastorno conductual de sueño humor. Esta otra época, actividad de los ojos, sí tiene, ¿no? Actividad electroencefalográfica sí tiene, y tiene aquí igual twitches musculares, también trastorno conductual del sueño humor. Este de acá, electroculograma, ¿tiene movimientos oculares? Sí. ¿Los dientecitos son como estos? Sí. Sí. Y aquí tiene electromiograma de mentón y tienen las dos piernas. ¿Tiene actividad muscular? Sí. ¿Quién dijo que sí? Las rayitas. Por un raro, momento. tiene artefacto, ¿no? Entonces cuando vemos ok. artefacto es, aquí tiene artefacto del electrocardiograma, si se dan cuenta todos estos que podrían ser fichas musculares, están relacionados a la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Aquí lo colocaron mal, pero esto vuelve a ser una polisomnografía en sueño humor normal. Y acá es una polisomnografía en sueño humor de un paciente con trastorno conductual del sueño humor. Las preguntas son estas: ¿a todos sus sueños o a los Yo hablo conmigo, ¿verdad? No, todos sueños. Es que no sé cuando estás Como Otto, el durmiendo. de mal. La otra persona que está despierta, bueno, o sea, la realidad es que Sí, cierto. se llama videopolisomnografía, porque a la par que estás midiendo esto, No soy yo. estás grabando. Entonces, si el paciente se despierta, pues ya ves que está despierto, ¿no? Entonces, a lo mejor si no tienes el video, puedes hacer como pues poca diferencia entre si la época pertenece a un trastorno conductual del sueño humor o que está despierto. Siempre lo complementas con el video. Tú le das clic por acá y te aparece el video de esa época. Las preguntas, pues las que identificas este trastorno es así: actúa sus sueños o habla dormido. Esta es la forma fisiopatológica, pero este es lo padre. Aquí ya, esto es extra, pero a mí me encanta este trastorno. Estas son gráficas de Kaplan-Meier o de fallo programado. Todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces ese sería nuestro fallo programado. Las gráficas de Kaplan-Meier, por ejemplo, las ven mucho en onco, acerca de mortalidad. Ya sabes que, o sea, por haber nacido te vas a morir, pero por cuestiones relacionadas con oncología te mueres más rápido, ¿no? Y ves la sobrevida. Aquí esto es acerca de peor rendimiento cognitivo, ¿no? Y esto es de los pacientes con trastorno conductual del sueño humor, que en el punto de inicio de la medición
el 100% tenían buen rendimiento cognitivo y a los 5, 10, 15 años el 90% caen en pedos de demencia. Entonces, lo interesante del conductual del MOR es que cuando lo diagnosticas, pues tienes pues, el riesgo de progresión bien letal de que esa persona va a tener demencia, no una alfa-sinupropatía. Entonces ya, estos son, pues padres, o sea, en realidad se pueden hacer otras intervenciones para que la práctica de campo también no sea tan grande. Pero pues esa es una cosa muy interesante. Entonces, ojo, si están durmiendo perfecto y a pesar de eso actúan sus sueños, o andan dormidos, ¿vale? Pues revísense. Más vale prevenir. Sí, vale. Sí, sí, sí. Te los paso ahorita. Bueno,